En el año 1919, el rey Alberto de Bélgica viajaba en tren a través de los Estados Unidos. Él era una autoridad en locomotoras, así que por unas 10 millas se vistió como ingeniero y condujo el tren. En la próxima parada, la multitud gritaba y buscaba al rey Alberto, pero no lo pudieron encontrar. Esperaban que el rey se viera de cierta manera y que actuara de cierta forma. No se dieron cuenta que el hombre alto vestido con camisa de franela y una gorra era en realidad el rey de Bélgica. El Evangelio de Mateo cuenta una historia similar. Es la historia de un rey, Jesús, el rey de los judíos. Sin embargo, en su época muchos no lo reconocieron porque no se veía ni actuaba como ellos esperaban que él actuara. Él era un rey diferente. Esta es la segunda lección en nuestra serie Los Evangelios. Hemos titulado esta lección El Evangelio según San Mateo, porque nos enfocaremos en el primer Evangelio, el libro de Mateo. Nuestro estudio del Evangelio de Mateo se dividirá en 3 partes. Primero, veremos el trasfondo del libro de Mateo. Segundo, exploraremos su estructura y contenido. Y tercero, vamos a ver unos temas principales del Evangelio de Mateo. Empecemos con el trasfondo del Evangelio. Mucha gente hace la pregunta, ¿por qué necesito saber todo este contexto acerca de la Biblia? ¿No podría solo leer la Biblia en una buena traducción y entender lo que significa? Me gusta explicar que un texto sin el contexto es solo un pretexto para que diga lo que nosotros queremos que diga. El problema es que todos los textos antiguos son dados en ciertos tipos de contexto históricos, literarios, retóricos, arqueológicos y religiosos, y todos esos contextos son diferentes de los nuestros. Alguien dijo alguna vez que el pasado es como un país extranjero. Hacen las cosas de una manera diferente allí. El pasado es muy diferente del presente y la mayor protección que tenemos contra el anacronismo de realizar una lectura hacia el pasado a través de nuestras suposiciones modernas, es el estudio contextual y cuidadoso de la Biblia. Es importante entender cuestiones de trasfondo como quién es el autor y cuál es el contexto histórico cuando estamos interpretando los libros de la Biblia, precisamente porque cuando los autores escriben libros, asumen que su audiencia está operando en una cultura común, y asumen que su audiencia va a conocer gran parte del amplio contexto de las declaraciones que hacen. Así que nuestro trabajo en muchos casos, es discernir quién es el autor y cuál es su cultura para que podamos tener más luz acerca de la cultura e historia, y así llenar algunas de estas suposiciones y realidades dadas. Discutiremos el trasfondo del Evangelio en 3 pasos. Primero, hablaremos de Mateo como el autor de la obra. Segundo, hablaremos acerca de la audiencia original de Mateo. Y tercero, veremos la ocasión o circunstancias en las cuales Mateo escribió. Primero vayamos a la pregunta del autor de este Evangelio. Cada vez que estudiamos un libro o una carta, es útil saber quién lo escribió. Después de todo, cuanto más sabemos de un autor y su contexto, más preparados estamos para comprender su perspectiva y significado. De igual forma, mientras más conocemos de los autores bíblicos, mejor preparados estamos para entender las lecciones que nos enseñan. Así que, al abordar el Evangelio de Mateo, una de las primeras preguntas que deseamos hacer es, ¿quién escribió este libro? Veremos al autor del Evangelio de Mateo en 2 etapas. Primero, afirmaremos el punto de vista tradicional de que este libro fue escrito por el apóstol Mateo, uno de los 12 discípulos originales de Jesús. Y segundo, vamos a explorar la historia personal de Mateo. Comencemos con el punto de vista tradicional de que este Evangelio fue escrito por Mateo. Creo que podemos tener mucha confianza de que Mateo, el apóstol Mateo, es en realidad el autor del Evangelio de Mateo, aunque actualmente algunos académicos dudan esto. Por un lado sabemos que los padres de la Iglesia primitiva eran muy escépticos, de hecho esa es una subestimación.
Ellos se oponían absolutamente a la aceptación de falsificaciones como auténticas obras canónicas pertenecientes a la colección inspirada de las Escrituras. En segundo lugar, no existe absolutamente ninguna tradición compitiendo en referencia a la autoría de Mateo. La única tradición que tenemos es que Mateo escribió este libro. Tercero, si la Iglesia primitiva iba a asociar el nombre de alguien con este evangelio por algo más que razones históricas e inventarse un nombre, o escoger uno de los apóstoles, para asignarle este libro, hicieron una mala elección con Mateo. La razón es que Mateo era un recaudador de impuestos que siguió una profesión absolutamente despreciada por el pueblo judío. Y sin embargo, el Evangelio de Mateo es un evangelio escrito para una audiencia judía, tratando de convencerlos de que Jesús es el Mesías. Así que, tenemos este evangelio escrito a judíos para convencerlos de que Jesús es el Mesías, ¿y van a elegir a Mateo para ser el escritor de este evangelio? Esto no tiene ningún sentido. La única razón por la que relacionarían el nombre de Mateo con el Evangelio de Mateo es si tuviesen buenas y fuertes razones para creer que Mateo realmente lo escribió. El punto de vista tradicional, de que Mateo escribió el primer Evangelio, viene desde los primeros siglos de la Iglesia. En cada manuscrito antiguo de este Evangelio, que contiene un título, el título le atribuye el libro solo a Mateo. No tenemos evidencia alguna de que este evangelio circuló entre las iglesias, sin incluir el nombre de Mateo. Papías de Hierápolis es una de las primeras personas que atribuyen el primer evangelio a Mateo. Papías vivió entre finales del primer siglo hasta el principio del segundo siglo. Él representa los puntos de vista del periodo más temprano de la iglesia a la que tenemos acceso. El historiador Eusebio de Cesarea, quien escribió cerca del año 325 después de Cristo, registró testimonios de Papías sobre la autoría del Evangelio de Mateo en su Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 39, sección 16. Escuchemos las palabras de Papías. Mateo compuso su discurso en hebreo. Aquí vemos que a principios del segundo siglo, Papías atribuyó el Evangelio a Mateo. Es bueno mencionar que Eusebio cita a Papías con el fin de corroborar su propio punto de vista, de que Mateo escribió el primer evangelio. Ireneo de León fue otro padre de la iglesia que escribió alrededor del año 180 después de Cristo, quien atribuyó el primer evangelio a Mateo. Escuchemos lo que escribió en su obra Contra las herejías, libro 3, capítulo 1, sección 1. Mateo, que predicó a los hebreos en su propia lengua, también puso por escrito el Evangelio, cuando Pedro y Pablo evangelizaban y fundaban la iglesia. Tertuliano vivió más tarde, del año 155 al 230 después de Cristo. Él afirmó la autoría de Mateo en su obra Contra Marción, libro 4, capítulo 2. De los apóstoles, sin embargo, Juan y Mateo nos dieron primero la fe. Lucas y Marcos la renovaron después. En lo que respecta a Ireneo y Tertuliano, Mateo escribió este evangelio y su convicción fue compartida por la iglesia primitiva. La autoría de Mateo fue aceptada como una certeza. También es importante darse cuenta que estas declaraciones tempranas de la autoría de Mateo son reforzadas por la falta de prominencia de Mateo. Si la iglesia u otra persona hubieran querido dar credibilidad al Evangelio, al atribuirlo a un apóstol de su propia elección, probablemente habrían escogido uno de los apóstoles más prominentes. Pero Mateo fue rara vez mencionado en los Evangelios. Esto hace poco probable que su nombre fue erróneamente unido a este Evangelio. En primer lugar debemos reconocer la importancia del testimonio de los testigos presenciales en el primer siglo. El testimonio de los testigos oculares era altamente respetado y nadie que clamara ser testigo ocular era tomado ligeramente. Es casi, si se puede decir, una categoría sagrada de decir las cosas que sucedieron. También sabemos que a principios del segundo siglo, un hombre llamado Papías escribió que el Evangelio de Mateo era del apóstol Mateo.
Y posiblemente Papías habría conocido personalmente a los apóstoles por la era en la que vivió. La razón final por la que se podría decir que podemos estar confiados que el Evangelio de Mateo era del apóstol Mateo, es que aunque su nombre no fue mencionado en el texto del Evangelio, el hecho es que el Evangelio desde nuestro registro más temprano, nunca circuló sin el nombre del apóstol Mateo asociado con este como su autor y autoridad. Hay algunos académicos críticos modernos que han dudado que el apóstol Mateo escribió el primer evangelio, así como han cuestionado muchos otros puntos de vista tradicionales sobre la autoría bíblica. Sin embargo, la certeza antigua de que Mateo es el autor de este evangelio, unido a la ausencia total de desafíos antiguos, nos da una razón fuerte para creer que él escribió este libro. Ahora que hemos visto el punto de vista tradicional, que Mateo escribió el primer evangelio, veremos la historia personal de Mateo. Las Escrituras describen hechos importantes acerca de la historia personal de Mateo. Por ejemplo, él era judío y recaudador de impuestos. Consideremos ambos, comenzando con el hecho de que Mateo era judío. La herencia judía de Mateo se revela de diferentes formas. Por un lado, él era uno de los 12 discípulos de Jesús, quienes eran todos judíos. Por otra parte, Mateo tenía nombres judíos. El nombre Mateo es en sí mismo un nombre judío, derivado del Antiguo Testamento hebreo. Y su otro nombre, Leví, el cual encontramos en Marcos capítulo 2, versículo 14, y Lucas capítulo 5, versículo 28, fue el nombre de una de las tribus de Israel. Así que ambos nombres demuestran que Mateo era judío. El linaje judío de Mateo puede también ser deducido por reportes antiguos que él escribió en hebreo. El linaje judío de Mateo es importante para entender su evangelio porque nos ayuda a interpretar su énfasis distintivamente judío. Estudiaremos este personaje judío en mayor detalle más tarde en la lección. Por ahora, mencionaremos solo un ejemplo. En Mateo capítulo 15, versículo 24, Mateo reportó que Jesús hizo la siguiente afirmación: «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Más que en cualquier otro evangelio, Mateo enfatizó que Jesús había venido particularmente a la nación de Israel. Además del linaje judío de Mateo, otro detalle importante de su vida es que él era recaudador de impuestos. En el primer siglo, muchos judíos en Palestina cobraban impuestos a favor del Imperio Romano. Algunos de estos recaudadores de impuestos cobraban tarifas en bienes que se movían de un lugar a otro. Ellos eran negociantes que le pagaban a los que reinaban para tener la autoridad de cobrar impuestos. Hacían sus ganancias al inflar los impuestos que colectaban de la gente. Como resultado, los recaudadores de impuestos eran vistos como extorsionistas y ladrones, y a menudo esta reputación era justificada. Por esta razón, los recaudadores de impuestos judíos eran doblemente culpables a los ojos de sus compatriotas. Primero, ellos eran agentes de las fuerzas odiadas de Roma. Y en segundo lugar, ellos robaban a su propia gente para hacer ganancias personales. De hecho, eran considerados tan malvados y no dignos de confianza que escritos rabínicos primitivos les prohibían testificar en una corte judía. Aún más, el mentir a los recaudadores de impuestos era aprobado e incluso alabado como un acto de rebeldía justificada. Escuchemos la forma que Mateo registró su propio llamado de Jesús en Mateo capítulo 9, versículos 9 y 10. Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo fue muy honesto en su propia descripción, y admitió abiertamente que él y otros recaudadores de impuestos estaban asociados con pecadores en los días de Jesús. Al hacer esto, Mateo se puso a sí mismo, a Jesús y a sus escritos en oposición al liderazgo judío,
Esta división se expresa a menudo en el Evangelio de Mateo. Por ejemplo, escuchemos en la forma que Jesús criticó el liderazgo judío en Mateo capítulo 21, versículos 31 y 32. De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. La disposición de Mateo de hablar abiertamente acerca de su vida personal pecaminosa también se relaciona a otro énfasis de su evangelio, que vamos a ver más de cerca luego en esta lección. Mateo, más que cualquier otro escritor del evangelio, destacó el hecho de que Jesús fue un rey humilde, quien pidió humildad a sus seguidores. Al reconocer su pasado, Mateo admitió su propia necesidad de gracia y proclamó su deseo de seguir al rey, quien lo había llamado y cambiado. Jesús lo había transformado de un siervo pecador de Herodes a un siervo humilde del Evangelio del Reino de los Cielos. En nuestra vida la humildad debería consistir en que nos gozamos, que estamos satisfechos cuando cosas buenas le suceden a otras personas. Cuando otras personas están progresando, cuando otras personas están de algún modo encontrando honor o sus obras están produciendo frutos, nos debemos alegrar en eso. Estamos agradecidos a Dios por eso y queremos honrar y agradecer a Dios en primer lugar. Queremos vivir por el amor a Dios por encima de todo, no solo por nuestro bien. Así que la humildad consistiría en no buscar que se cumplan mis intereses sino buscar en primer lugar que los intereses de Dios se cumplan ya sea por medio de alguien más o a través de mí. Ahora que hemos concluido que Mateo escribió el primer evangelio y estamos familiarizados con su historia personal, vamos a explorar la identidad de la audiencia original de Mateo. Mateo no identificó específicamente a su audiencia original, pero él nos dio claves acerca de ellos. Como veremos, Mateo escribió primordialmente a los cristianos judíos. Como mencionamos en la lección anterior, todos los evangelios fueron escritos específicamente para audiencias cristianas, pero varios énfasis en el evangelio de Mateo lo enfocan a una audiencia cristiana de origen judío. Por ejemplo, Mateo citó el Antiguo Testamento más que cualquier otro escritor de los evangelios. Él a menudo apuntó a la forma en que Jesús cumplía las expectativas del Antiguo Testamento. Y especialmente enfatizó que Jesús era el rey mesiánico que los judíos habían esperado por siglos. Su énfasis en los temas judíos también aparecen en los conflictos de Jesús con los líderes judíos no creyentes, a los cuales Mateo describe con más detalle que los demás escritores de los evangelios. Y Mateo también puso el énfasis mayor en la relación de Jesús con la ley del Antiguo Testamento, especialmente como su Señor. Más tarde veremos algunos de estos temas en mayor detalle. Por ahora, solamente mencionaremos dos ejemplos que sugieren que Mateo escribió a una audiencia judía, comenzando con el uso de Mateo de la frase «Reino de los cielos». En la lección anterior, vimos que los 4 evangelios estaban unidos por el tema del reino de Dios, pero Mateo raras veces usa la frase reino de Dios. En vez de eso, generalmente usó la frase reino de los cielos. El Evangelio de Mateo es el único libro en la Biblia que usa esta terminología, y ambas frases significan lo mismo. Por reverencia a Dios, los judíos a menudo evitaron usar el nombre divino, o cualquier palabra cercana al nombre, para evitar usar el nombre de Dios en vano accidentalmente. Una forma en la que ellos hicieron esto fue al reemplazar la palabra Dios con la palabra cielo. Y esto es precisamente lo que Mateo hizo cuando usó la frase reino de los cielos. Cuando comparamos pasajes paralelos en los evangelios sinópticos, vemos que donde los otros escritores de los evangelios utilizan el término reino de Dios, Mateo usa la frase reino de los cielos.
Mateo usa la frase, reino de los cielos, casi todo el tiempo en su evangelio, por lo que en los otros evangelios nos referimos como el reino de Dios. Creo que hay un par de ocasiones en donde Mateo usa la frase, reino de Dios, pero es porque Mateo es un escritor judío, un judío creyente en Cristo, y para los judíos el nombre de Dios era algo demasiado santo para usar. Así que, usar la palabra cielo es otra forma de referirse a Dios. Leemos en otro evangelio, he pecado contra el cielo y contra la tierra, ¿qué significa? He pecado contra Dios. El peligro de esto es que cuando escuchamos la frase, el reino de los cielos, no lo leamos bien y pensemos que suena más etéreo y anémico. El reino de los cielos no puede ser eso. Pero, de hecho, él estaba pensando en el reino de Dios con la idea de que Dios se está convirtiendo en el rey de este mundo por medio de Jesucristo. Así que es un peligro real que después los cristianos malinterpreten el reino de los cielos. En realidad, Jesús está diciendo, Dios es el rey, y se está convirtiendo en rey a través de mí. Escuchemos lo que Marcos registró de la parábola de la semilla de mostaza, en Marcos capítulo 4, versículos 30 y 31. Jesús decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Aquí Marcos usó la forma normal de la frase reino de Dios. Pero escuchemos la versión de Mateo de la parábola en Mateo capítulo 13, versículo 31. Otra parábola les refirió Jesús diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Cuando Mateo relata el mismo evento, él utiliza el término reino de los cielos, donde Marcos había utilizado el término reino de Dios. Cuando comparamos lo que Mateo llama el reino de los cielos con otros lugares donde Marcos y Lucas mencionan el mismo pasaje y lo llaman reino de Dios, esa es una de las formas definitivas para ver que hacen la misma referencia, que se refieren a lo mismo. Cuando leemos Mateo en general vemos que hay un tema principal contrastando a Dios en el cielo con la humanidad en la tierra. La forma de Dios de hacer el reino, a lo que él llama el reino de los cielos, y la forma de la humanidad de gobernar, reinar, actuar y comportarse hacia los demás. Lo que podemos llamar los reinos de este mundo. Para Mateo el hablar del reino de los cielos es una forma muy poderosa para que se sienta la diferencia entre las cosas de este mundo y nuestro Padre en el cielo que reina, gobierna y promete venir de nuevo. Así que el punto del reino de los cielos en el lenguaje de Mateo es para hacernos sentir y probar la diferencia entre el reino de Dios que todavía está por venir, y todos los reinados, gobiernos y comportamientos de esta tierra. Hay un contraste entre esas dos realidades, y Mateo usando el reino de los cielos nos ayuda a sentir, probar y esperar ese tiempo cuando vendrá el reino de los cielos de Dios. Muchos académicos creen que Mateo conservó la forma en que Jesús habló a las multitudes judías, y que Marcos y los otros escritores del Nuevo Testamento usaron la frase reino de Dios para poder hacer que el significado de Jesús fuera más claro para más audiencias. Lo importante es ver que su uso de la frase reino de los cielos añade peso al hecho de que su audiencia original era judía. Otro aspecto del Evangelio de Mateo que apunta a la audiencia judía es la forma en que Mateo asumió que su audiencia tenía conocimientos sustanciosos acerca de las costumbres judías. Por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículos 1 y 2, Mateo registró este evento. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Marcos incluyó la misma historia en el capítulo 7, versículos 1 al 5 de su Evangelio. Pero Marcos añadió una explicación de 3 versículos de la costumbre judía de lavarse las manos para que su audiencia romana pudiera entender la costumbre. Mateo no sintió la necesidad de añadir ese tipo de explicación a su audiencia. Ahora, asumiendo que Mateo escribió para una audiencia judía, hay una característica de su evangelio que parece estar fuera de orden.
En varios lugares, Mateo citó a Jesús hablando en arameo, y luego tradujo esas palabras arameas al lenguaje de su audiencia. Por ejemplo, escuchemos las palabras de Mateo capítulo 27, versículo 46. Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay una variedad de explicaciones de por qué Mateo pudo haber escrito de esta forma, incluso si su audiencia era primordialmente judíos. Primero, aunque su audiencia era primordialmente judía, no era exclusivamente judía. Así que él pudo haber incluido esas traducciones para los no judíos entre sus lectores. En segundo lugar, la audiencia de Mateo pudo haber incluido a personas que vivían fuera de Palestina que no sabían hablar arameo. Y tercero, Mateo pudo simplemente haber copiado la información de otra fuente. Por ejemplo, la traducción de Mateo capítulo 27, versículo 46, también aparece en Marcos capítulo 15, versículo 34. En todo evento, el peso de la evidencia sugiere que Mateo escribió su evangelio primordialmente a judíos cristianos, para fortalecer su fe en Jesús, al mencionar varios temas que eran particularmente importantes para ellos. Ahora que hemos investigado el autor y la audiencia del primer evangelio, estamos listos para examinar la ocasión o circunstancias que originaron su composición. Cuando hablamos de la ocasión de un libro, tenemos en mente cosas que están relacionadas al contexto histórico. Cosas como la fecha de composición, el lugar de la composición, la ubicación de las personas a quien fue dirigido y el propósito por el cual fue escrito. El saber cuándo, dónde, a quién y por qué un libro fue escrito nos da mucha información acerca de su contexto. Nos ayuda a entender su contexto histórico, su gramática y vocabulario, sus suposiciones religiosas y sociales y sus estrategias retóricas. Esto nos ayuda a entender y aplicar el libro. Vamos a considerar tres aspectos de la ocasión en la redacción del Evangelio de Mateo. Primero, la fecha de los escritos. Segundo, el lugar tanto del autor como de la audiencia. Y tercero, el propósito por el cual Mateo escribió. Comencemos con la fecha del Evangelio de Mateo. En primer lugar, como la mayoría de los académicos asumen, es muy probable que Mateo utilizó el Evangelio de Marcos como una de sus fuentes. Como veremos en una lección posterior, es probable que Marcos fue escrito alrededor del año 64 después de Cristo. Si esto es correcto, la fecha más temprana en la que Mateo escribió fue probablemente a mediados o a finales de los 60. Segundo, Mateo fue un apóstol de Jesús. Esto significa que ya era un adulto cuando participó en el ministerio con Jesús, probablemente por el año 30 después de Cristo. Así que, a menos que Mateo haya vivido una vida muy larga, la última fecha en la que podría haber escrito sería alrededor del final del primer siglo. Esto nos da un amplio rango en la que Mateo pudo haber escrito. Pero podemos reducir el número de fechas probables dentro de este rango al notar un detalle particular en los escritos de Mateo. Específicamente, Mateo se refiere con frecuencia al templo, así como a los saduceos, quienes estaban estrechamente relacionados con el templo. Algunas de estas referencias son en gran parte históricas, pero unas cuantas referencias sugieren que tanto el templo como los saduceos seguían siendo factores significativos en el tiempo en el que Mateo escribió. Ya que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, estas referencias tienen más sentido si Mateo escribió antes de esa fecha. A la luz de toda la evidencia, parece que es mejor concluir que Mateo escribió su evangelio al final de los años 60, tal vez alrededor del año 67 o 68 después de Cristo. Afortunadamente, aunque ayuda a saber el tiempo aproximado cuando Mateo escribió, la fecha precisa de su evangelio es rara vez fundamental para la interpretación de sus enseñanzas. Ahora que hemos visto la fecha de la redacción de este evangelio, vayamos al tema de la ubicación geográfica del autor y de la audiencia.
Debemos comenzar señalando que los académicos han debatido sobre la ubicación de este evangelio, por lo que no debemos ser dogmáticos en nuestras conclusiones. Aún así, hay una serie de detalles que vale la pena mencionar. Para comenzar, debido a que Mateo escribió primordialmente a judíos cristianos, lo más probable es que él dirigió su evangelio a un grupo que vivió en una área con una población judía considerable. Palestina es una posibilidad obvia, ya que este fue el territorio tradicional de los judíos y se concentraban allí. Sin embargo, en algunas partes de Siria también existieron importantes poblaciones judías. Ignacio, obispo de Antioquía de Siria, es el primero de los padres de la Iglesia en demostrar la familiaridad con el Evangelio de Mateo. Por esta razón, varios académicos han argumentado que Mateo escribió para creyentes en Antioquía de Siria. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que Mateo tuvo un público más amplio en mente, escribiendo a judíos cristianos en general por todo el mundo mediterráneo. Palestina, Siria o cualquier otra área con una población judía significativa dentro del Imperio Romano pudo haber sido una audiencia para un evangelio con el fuerte carácter judío de Mateo. Durante el primer siglo después de Cristo, el pueblo judío se extendió en gran parte del Imperio Romano, incluso al lejano oeste también. Esto nos remonta a mucho tiempo atrás. Desde la época del exilio babilónico han existido judíos que viven fuera de la tierra de Palestina, y continuaron viviendo más allá en el lejano oriente, como lo era Mesopotamia, el Irak moderno, luego la venida a Siria, Damasco, y después la diáspora. Este es el término para nombrar la difusión o la dispersión del pueblo judío. Así se propaga la población judía más al oeste hacia Asia Menor, la actual Turquía, hasta Roma, la población judía ahí por el río Tíber en Roma, sin olvidar el norte de África también. Leemos en los evangelios sobre Simón de Cirene viniendo a Jerusalén desde el norte de África. Así que imaginemos toda la mitad oriental del Imperio Romano y más allá del este, ahí es donde vivían los judíos. Ahora que hemos hablado de la fecha y el lugar del evangelio de Mateo, podemos considerar el propósito de Mateo al escribir su evangelio. En general, Mateo escribió porque la historia de Jesús y sus hechos era de vital importancia, pero también tenía metas más pequeñas e inmediatas. Específicamente, Mateo escribió para los judíos cristianos con el fin de nutrir su fe en Jesús como su rey mesiánico. En el momento en que Mateo escribió, los judíos convertidos al cristianismo fueron rechazados por las autoridades judías, y a menudo por antiguos amigos y familiares. El libro de Hechos deja claro que en el mundo mediterráneo de esa época, la persecución había llegado a ser un estilo de vida para los judíos cristianos. Como leemos en Hechos capítulo 8, versículo 1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Debido a la persecución, los judíos que siguieron a Jesús como su Mesías se enfrentaron con la tentación de regresar a su antigua forma de vida y abandonar el cristianismo. En respuesta a esta tentación, Mateo escribió para recordarles que Jesús fue el verdadero Mesías quien había traído el reino de los cielos. Su evangelio fue una historia de aliento, una historia de bienestar, pero también una historia de retos, porque Jesús no había traído el reino de la forma en que muchos de ellos habían esperado, y las demandas del reino fueron grandes. En este contexto, Mateo aseguró a sus lectores que Jesús había comenzado a cumplir las expectativas del Antiguo Testamento para el reino mesiánico. Al mismo tiempo, el reino de los cielos no estaba completo. Así, Mateo también escribió para animar a los creyentes judíos a continuar fieles hasta que el rey mismo regresara para poner todo en orden, hasta el tiempo en que Jesús destruya a los enemigos de su reino y dé la bienvenida a su pueblo fiel a la experiencia completa de las bendiciones del reino. Esta es la razón por que Mateo menciona con tanta frecuencia el tema del reino de los cielos, más de 75 veces en su evangelio.
Los otros 3 escritores de los Evangelios los usaron juntos menos de 110 veces. Para Mateo, la mejor forma de animar y desafiar a su audiencia judía era contarles la historia de su rey mesiánico y de su reino. En el Evangelio de Mateo encontramos un gran énfasis en el reino de los cielos. Mateo comienza su evangelio con el linaje de Jesús con la intención de mostrar que Jesús es el legítimo heredero, el rey davídico. Este rey davídico es Jesús de Nazaret. Su audiencia original, era una audiencia primordialmente judía. Creemos eso y este libro es para decirle al pueblo, aquí está tu legítimo rey. Y él enfatiza el reino de los cielos en su manifestación concreta como lo demuestra en este evangelio usando el término reino de los cielos que se refiere al reinado de Cristo sobre toda la gente y sobre todas las esferas. Es una cuestión de autoridad. Los fariseos y saduceos siempre le preguntaban a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? El Evangelio finaliza con las palabras, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esta idea del reino es mucho más que el nacionalista rey davídico que la gente esperaba y buscaba. Esta es la afirmación que Mateo hace, que Cristo es el Rey sobre cada centímetro de la creación. Ahora que hemos estudiado el trasfondo del Evangelio de Mateo, vamos a la estructura y contenido del Evangelio. There is considerable agreement among scholars about some of the features of the structure of the gospel. Existe un acuerdo considerable entre los académicos acerca de algunas de las características de la estructura del Evangelio de Mateo. En 5 lugares diferentes, él usa la frase, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, para indicar las principales transiciones en el Evangelio. A veces esta afirmación aparece como la última frase de una división, y a veces es la primera frase de una nueva división. Pero siempre indica una transición importante. Siguiendo estas frases como guías, la mayoría de los académicos coinciden en que el Evangelio de Mateo se divide en 7 secciones. Hay 5 secciones principales hechas por las frases en Mateo capítulo 7, versículo 28, capítulo 11, versículo 1, capítulo 13, versículo 53, capítulo 19, versículo 1, y capítulo 26, versículo 1. Y Mateo también incluyó un texto introductorio y una narrativa de conclusión. El Evangelio comienza con una narrativa de introducción que presenta a Jesús como el Rey Mesiánico, en Mateo capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 23. La primera división describe el Evangelio del Reino en Mateo capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 7, versículo 29. La segunda división se enfoca en la expansión del reino, en Mateo capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 1. La tercera división registra las señales y parábolas del reino, en Mateo capítulo 11, versículo 2, hasta el capítulo 13, versículo 53. La cuarta división de la narración de Mateo se enfoca en la fe y la grandeza, empezando en capítulo 13, versículo 54, y continuando hasta el capítulo 18, versículo 35. La quinta y última división es acerca de la oposición presente al reino y la victoria futura del reino, en Mateo capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 25, versículo 46. Finalmente, hay una conclusión que narra la muerte y resurrección del rey, en Mateo capítulo 26, versículo 1, hasta el capítulo 28, versículo 20. Cada una de estas secciones del Evangelio de Mateo avanza la historia de Jesús, el Rey mesiánico que trajo el reino de los cielos a la tierra. Veamos más de cerca cada una de estas secciones, comenzando con la introducción en Mateo capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 23. La introducción al Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús como el Rey mesiánico y se compone de 2 secciones, una genealogía y una narrativa de su infancia. La genealogía se encuentra en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Técnicamente, el primer versículo es realmente una introducción o un título, en el cual Mateo resume su punto principal,
es decir, que Jesús es el Rey mesiánico de Israel. Mateo capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Desde el comienzo, Mateo puso énfasis especial en David, el rey de Israel, y en Abraham, el padre del pueblo judío. Después de esta declaración introductoria, la genealogía misma comienza en el versículo 2. De acuerdo con Mateo capítulo 1, versículo 17, la genealogía se organiza en 3 segmentos. Cada uno contiene 14 generaciones. La primera comenzó con el pacto de Dios con Abraham, en el que Dios le prometió a Abraham que sus descendientes gobernarían el mundo. El segundo segmento comienza con el rey David y con la promesa de Dios de cumplir su pacto con Abraham al establecer la dinastía de David para siempre. Este segundo segmento termina con el pueblo de Dios siendo exiliado de la tierra prometida por su pecado y por el rompimiento del pacto. El tercer segmento de la genealogía va desde el exilio hasta el nacimiento de Jesús. Israel había quebrantado el pacto de Dios y había caído bajo las maldiciones del pacto. Pero Dios todavía tenía la intención de bendecir a Israel y cumplir las promesas que había hecho a Abraham y a David. Los reyes de Israel habían fracasado, pero ahora el último rey de Israel, el que iba a cumplir el destino de Israel, había llegado finalmente. La lista de ancestros de Jesús finaliza en Mateo capítulo 1, versículo 16, en el que leemos las siguientes palabras: Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De esta forma, Mateo prueba que Jesús tenía un derecho completamente legal al trono de David, por medio de su padre José. El Mesías tenía que ser un descendiente de David por la revelación profética básicamente, porque se predijo así, y esto se remonta hasta Génesis, donde se le profetiza a la tribu de Judá que sería por medio de ella que la monarquía vendría. Esta profecía, por supuesto, fue cumplida en David, el mismo rey David, quien fue el rey más grande de Israel. Cada rey que le siguió a David fue comparado con él, ya sea favorable o desfavorablemente. Luego, por supuesto, tenemos el pacto hecho con el mismo David. Cuando David le propuso a Natán el profeta construir una casa para el Señor, construir el templo, Natán regresó y le dijo: no construirás una casa para el Señor construirá una casa para ti. Y por casa, se refería a una dinastía. Está en 2 de Samuel capítulo 7, y esa profecía de que Dios construiría una casa para él, que establecería su reino para siempre, que su descendiente reinaría para siempre en el trono de David, se convirtió en el fundamento de las profecías mesiánicas que siguieron. Así que, cuando los profetas hacen referencia después del colapso, especialmente, de la dinastía davídica, el reino davídico, cuando hacen referencia y ven hacia adelante a la esperanza de que Dios restauraría las glorias de la dinastía davídica, era por medio del linaje de David que Dios levantaría a un rey. Y así, el rey, el Mesías, tendría que venir por medio de la línea de David. Siguiendo la genealogía de Jesús, encontramos la narrativa de su infancia. La narrativa de la infancia de Jesús se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo 18, al capítulo 2, versículo 23. Esta sección es muy breve, solamente 31 versículos, comparados a los 116 versículos del Evangelio de Lucas. En esta sección el propósito de Mateo era bastante limitado. Cada uno de los 5 breves párrafos fue diseñado para llamar la atención a un hecho central. Jesús, el Mesías, había nacido. Cada párrafo cuenta una historia breve, y luego explica cómo esa historia llena las expectativas del Antiguo Testamento del Mesías. Una de las cosas más interesantes que aprendemos en la narrativa de la infancia de Jesús es que él no tuvo un padre humano. En cambio, Dios fue su padre, literalmente. El Espíritu Santo hizo que María concibiera a Jesús a pesar de que todavía era virgen. Ahora,
Algunos críticos del cristianismo han sugerido que esta es una debilidad en la genealogía de Jesús, ya que él no era físicamente un descendiente de José, por medio del cual podía reclamar el trono de David. Pero es un hecho muy reconocido que las genealogías bíblicas, como la de Primera de Crónicas, capítulo 1 al 9, con frecuencia trazan a los ancestros por medio de padres adoptivos. Por otra parte, debido a que Jesús era el Hijo de Dios, también era completamente divino. Y esto significó que él podría mantener el pacto de Dios perfectamente. Los reyes humanos nunca habían obedecido perfectamente el pacto de Dios, y así nunca habían podido heredar las bendiciones completas del pacto que Dios había prometido a Abraham y a David. Así que Dios envió a su Hijo perfecto para ser rey, con el fin de garantizar que su pacto sería guardado y que sus promesas de bendiciones fueran cumplidas. Es muy claro que el Mesías viene por medio del linaje de David como humano, y hay muchas verdades importantes allí. Pero también es crucial que nos demos cuenta que el Mesías también tiene que ser Dios, tiene que ser divino. ¿Por qué es así? Bueno, esencialmente es porque nuestro problema como seres humanos ante Dios es que hemos pecado contra Él. Él debe proveer la respuesta. Él debe proveer la solución. El problema del perdón del que a veces queremos hablar, es que nuestro pecado ante Dios no es algo que Él pueda pasar por alto. No es algo que Él pueda decir da lo mejor de ti. Dios es un Dios santo. Dios es recto y justo, no podemos simplemente hacer que Él ignore nuestro pecado. Eso sería negarse a sí mismo. Así que, para que Él nos perdone, Él debe tomar la iniciativa. Él debe de proveer finalmente la solución que satisfaga sus propios requisitos de justicia. Dios mismo debe hacerlo. Ahora, cuando leemos en el Antiguo Testamento, esto aparece una y otra vez. Pensemos en Jonás 2:9. La salvación es de Jehová. Es Dios mismo el que debe proveer. Es Dios mismo el que debe proveer la solución. Es Dios mismo el que debe perdonar. Así que, si va a haber salvación por medio del Mesías, Él nos debe representar, ser humano, pero también debe ser el Señor. El Señor que viene. El Señor que salva. El Señor que satisface su santidad y justicia, por eso el Mesías debe ser divino. En la introducción a su Evangelio, Mateo presentó a Jesús como el Rey mesiánico, el Hijo real de David, que recibió todas las bendiciones que Dios había prometido a Abraham y al pueblo de Israel. De esta forma, Mateo preparó la escena para la buena noticia, que es el tema del resto del libro. Después de la introducción, hay 5 divisiones literarias principales del Evangelio. Cada una de estas 5 divisiones se componen en 2 partes: una sección narrativa, en la que Mateo describió lo que hizo Jesús, seguida por una sección de un discurso, en el cual Mateo reporta lo que Jesús dijo. La primera división del Evangelio de Mateo cuenta la historia del Evangelio del Reino de los Cielos. Esta sección se encuentra en Mateo capítulo 3 al capítulo 7, versículo 29. La parte de la narrativa comienza en Mateo capítulo 3, versículo 1, y finaliza en el capítulo 4, versículo 25. Aquí, Mateo proclamó que el rey mesiánico había venido, y que había traído el reino de los cielos a la tierra. La primera sección de la narrativa está en Mateo capítulo 3, versículos 1 al 12, donde Juan el Bautista anunció que el Mesías de Dios vendría pronto y bautizaría a sus fieles con el Espíritu Santo. Durante 400 años, el Espíritu Santo había estado relativamente inactivo en Israel por el juicio de Dios contra su pueblo rebelde. Pero ahora, tal y como los profetas del Antiguo Testamento habían predicho, un nuevo día estaba por llegar, cuando el Espíritu de Dios sería derramado. La narrativa continúa con el bautismo de Jesús en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. En este evento, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, lo ungió para su ministerio mesiánico, y el Padre anunció desde el cielo: «Este es mi Hijo», aplicando a Jesús el título real del Salmo 2, versículo 7. La voz divina también aludió al siervo que sufre de Isaías capítulo 42,
versículos 1 y 2, al describir a Jesús como mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Jesús era el Mesías real, pero él sería un rey diferente. Él cumpliría su llamado por medio del sufrimiento. En la siguiente historia, que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, Satanás retó el papel de Jesús como el Mesías que sufre. 3 veces tentó a Jesús para que fuera el Mesías que no sufre, diciendo esencialmente: no tengas hambre como un hombre. Asombra a la gente para que crean, sin sufrir dolor. Reina a las naciones sin sufrimiento. Pero cada vez Jesús rechazó el camino fácil que hubiera negado el carácter de su sufrimiento mesiánico. Luego, en Mateo capítulo 4, versículos 12 al 17, Jesús comenzó su misión pública mesiánica al predicar el Evangelio del Reino. Escuchemos cómo Mateo resumió el mensaje de Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De acuerdo con Mateo, las buenas nuevas que Jesús predicó eran que el reino de los cielos estaba cerca, que a través de su ministerio, Jesús estaba a punto de traer el reino de los cielos a la tierra. Y este reino estaba disponible a todos los que se arrepienten de sus pecados y siguen fielmente a Jesús como Rey. El reino de los cielos es usado en el Evangelio de Mateo, y solamente en el Evangelio de Mateo, creo que como un sinónimo del reino de Dios. Estoy de acuerdo con la mayoría de académicos que dicen que no hay diferencia entre ellos. El hecho que es descrito por Jesús de que está cerca, o como algunos traductores lo traducen, a la mano, indica que el reinado de Dios de los últimos tiempos en cierto sentido, ya ha venido en la persona y obra de Jesús. Pero hay un sentido en el que todavía aguarda su cumplimiento. El término técnico es consumación, la cual sucederá en la segunda venida de Cristo. Así que los cristianos viven en algo así como, para usar una frase técnica, una existencia dialéctica. Tienen un pie en el reino de Dios del final de los tiempos, pero hay otro pie que aún no está dentro del reino de Dios del final de los tiempos. Y una gran parte del reto del discipulado cristiano es negociar en términos de vida y decisiones de vida y cómo pensamos acerca de la vida. ¿Qué significa que el reino de los cielos ya está aquí en cierto sentido y qué significa por otro lado que no ha aparecido completamente? Cuando Jesús fue predicando de aldea en los evangelios, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, él estaba diciendo varias cosas. Él decía, primero que todo, que en él, el reino de Dios estaba presente, estaba en medio de ellos. Y eso es algo que él indicó y demostró con su enseñanza autoritativa, al sacar demonios y al tomar control sobre los demonios, y también a través de su ministerio de sanidad. Así que la primera cosa que Jesús estaba diciendo era que el reino y la autoridad del Rey están presentes en él, aquí mismo en medio de nosotros. Pero la otra cosa que él estaba diciendo es que el reino que está por venir, el reino no está aquí todavía completamente, pero en algún momento, en el futuro, la plenitud del reino de Dios será visible a todos. Así que eso era lo que Jesús estaba hablando cuando decía que el reino de Dios está cerca. Por lo que al llamar a la gente al arrepentimiento porque el reino de Dios está cerca, Él los estaba llamando a someterse al Rey, y que por su sumisión, por su obediencia, por literalmente seguir al Rey, ellos estaban siendo incorporados o reincorporados al pueblo del pacto con Dios. Así que, es este tipo de sumisión al Rey, lo que representa el arrepentimiento. En Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22, Jesús llamó a sus discípulos. La imagen es de un rey mesiánico reclutando a los líderes de su reino. A raíz de esto, en Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25, Mateo da un anticipo de las próximas 2 secciones del Evangelio. Él anunció que Jesús viajó por Galilea enseñando y sanando a las multitudes. Mateo capítulos 5 al 7 ilustran la enseñanza de Jesús, mientras que capítulos 8 y 9 ilustran su sanación.
Ya que hemos visto la narrativa de Mateo acerca del Evangelio del Reino, vamos al discurso que aparece en Mateo capítulo 5, versículo 1 al capítulo 7, versículo 29. A ese discurso se le llama comúnmente el Sermón del Monte. En sus enseñanzas, Jesús escribió las vidas justas de los ciudadanos del reino. Él menciona explícitamente el reino 7 veces, y todo el sermón es acerca de este tema. Una y otra vez, Jesús hizo énfasis en que los retos de los justos eran mucho peor de lo que los líderes del judaísmo se habían imaginado. También hizo énfasis en que el Padre Celestial de los ciudadanos del reino estaba más cerca y más dispuesto a bendecirlos de lo que ellos se imaginaban. Es la combinación de estos pensamientos los que le dan al sermón su carácter distintivo. Consideremos solamente un ejemplo del Sermón del Monte, la enseñanza de Jesús sobre el adulterio. Jesús enseñó que la ley de Dios demandaba más que una lectura superficial podría indicar, y más de lo que los maestros judíos enseñaban comúnmente. Escuchemos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando Jesús se refirió a lo que fue dicho, él estaba hablando de interpretaciones comunes entre los rabinos judíos de aquellos días. Algunos rabinos enseñaban que los mandamientos del Antiguo Testamento prohibían el adulterio, pero fallaban en tratar el tema fundamental del corazón humano. Pero Jesús señaló algo que era verdad incluso en los días del Antiguo Testamento. Dios no solo está interesado en el comportamiento externo, Él quiere que la obediencia comience en el corazón. Creo que algunas veces podemos tener una perspectiva del Antiguo Testamento en contraposición con el Nuevo Testamento. Pensamos que en el Antiguo Testamento Dios requería manifestaciones externas de devoción. Que Él quería que la gente se circuncidara, hiciera sacrificios, que guardaran días especiales, como un tipo de expresión religiosa externa. Mientras que en el Nuevo Testamento Él requería una religión del corazón, demandando nuestros corazones y afecto. Pero eso no ocurre así, cuando empezamos a ver más de cerca el material del Antiguo Testamento, especialmente en los profetas. El profeta Joel, por ejemplo, dice, rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, lo cual es una aseveración directa contra una religión externa, donde Dios no solo quería las formas externas de expresión hacia Él, sino que Él quería sus corazones. Él quería la parte interna de ellos, lo que los hacía lo que eran. Ahora, vemos esto también por ejemplo en el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí el salmista está llamando al pueblo de Dios a que lo bendiga, a alabar al Señor con todo lo que los hace ser quienes son. Así que, esta clase de idea de que los sentimientos son algo que está en el Nuevo Testamento y la religión del corazón no está en el Antiguo Testamento, no hace justicia a toda la realidad que envuelve el pacto de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. El énfasis de Jesús en la sincera obediencia del corazón lo llevó a describir a los ciudadanos del reino como mansos, en el capítulo 5, versículo 5, como aquellos que tienen hambre y sed de justicia, en el capítulo 5, versículo 6, y como limpios de corazón, en el capítulo 5, versículo 8. Ahora, Jesús sabía que sus seguidores no iban a cambiar completamente a este tipo de ciudadanos del reino de los cielos hasta que el reino haya venido por completo. Inclusive, los exhortó a ser justos antes de eso. Escuchemos lo que él dice en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De cierta forma, este mandamiento es imposible de cumplir. Nadie puede ser perfecto tal y como lo es Dios. Pero esto no nos debería desalentar. De lo contrario, Jesús nos dio una promesa alentadora. A lo largo de su sermón, Él aseguró a sus fieles seguidores que el reino ya nos pertenece. Por ejemplo,
En las bienaventuranzas que se encuentran en Mateo capítulo 5, versículos 3 al 10, nos encontramos con 8 bendiciones. Las 6 de en medio nos prometen que las bendiciones van a ser recibidas en ese día futuro, cuando el reino de los cielos venga por completo. Pero la primera y última bendición son diferentes. Jesús dijo que su pueblo ya tenía esas bendiciones del reino. Escuchemos la forma en que Jesús menciona estas bendiciones en Mateo capítulo 5, versículos 3 y 10. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El verdadero y gran reto de seguir a Jesús es igualado por la misma gran promesa que el poder del reino de Dios ya nos está transformando en ciudadanos justos de su reino. En la primera división importante de su evangelio, Mateo enfatiza el evangelio del reino, llamando la atención al propósito y mensaje del ministerio de Jesús. Jesús era el rey mesiánico que trajo el reino de los cielos al pueblo de Dios. Él les enseñó el poder que transforma vidas de ese reino. Y les prometió que si eran fieles, ellos heredarían las grandes bendiciones del reino cuando viniera en toda su plenitud. La segunda división principal del Evangelio de Mateo trata de la propagación del reino. Se extiende de Mateo capítulo 8, versículo 1, al capítulo 11, versículo 1. La narrativa que trata con la propagación del reino va desde Mateo capítulo 8, versículo 1, al capítulo 9, versículo 38. Consiste en historias de los milagros de Jesús y las reacciones que diferentes personas tuvieron a sus milagros. Esta sección narrativa se divide en 11 segmentos que involucran a Jesús y a un leproso en el capítulo 8, versículos 1 al 4. Al siervo de un centurión en el capítulo 8, versículos 5 al 13. La suegra de Pedro en el capítulo 8, versículos 14 al 17. Una tempestad en el capítulo 8, versículos 18 al 27. Dos endemoniados en capítulo 8, versículos 28 al 34. Un paralítico en capítulo 9, versículos 1 al 8. Recaudadores de impuestos y pecadores en capítulo 9, versículos 9 al 17. Una niña y una mujer en capítulo 9, versículos 18 al 26. Dos hombres ciegos en capítulo 9, versículos 27 al 31. Y otro endemoniado en el capítulo 9, versículos 32 al 34. Luego, esta sección finaliza con una representación de la compasión de Jesús en capítulo 9, versículos 35 al 38. El tiempo solamente nos permite hacer algunas observaciones acerca de estos eventos en la vida de Jesús. Él ejerció el poder de su reino sobre la enfermedad al curar al leproso en el capítulo 8, versículos 1 al 4. El siervo de un centurión en el capítulo 8, versículos 5 al 13, y a la suegra de Pedro en el capítulo 8, versículos 14 al 17. Un paralítico en el capítulo 9, versículos 1 al 8. Una mujer con hemorragia en el capítulo 9, versículos 20 al 22. Y dos ciegos en el capítulo 9, versículos 27 al 31. Él también resucitó a una niña muerta en Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26, probando que tenía autoridad sobre la muerte misma. Jesús demostró su control sobre la naturaleza al calmar la tempestad en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Más allá de esto, Jesús demostró su poder sobre el reino de Satanás al sacar los demonios de dos hombres que vivían entre las tumbas, en Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34, y al echar fuera otro demonio de un hombre que no podía hablar, en el capítulo 9, versículos 32 al 34. El llamado de Mateo como discípulo introduce un segmento más extenso sobre la asociación de Jesús con los recaudadores de impuestos y pecadores en el capítulo 9, versículos 9 al 17. Jesús llamó a Mateo para dejar su vida como recaudador de impuestos y comenzar una vida nueva. Este cambio fue un milagro. La transformación de los recaudadores de impuestos y pecadores fue tan asombrosa que Mateo inmediatamente se traslada a un banquete donde Jesús se encuentra con recaudadores de impuestos y pecadores,
de tal forma que él tuvo que explicar el motivo de su regocijo. Además de enfocarse en el poder de Jesús, Mateo también llama la atención a la reacción de las multitudes al poder de Jesús. En pocas palabras, estaban sorprendidos. Esto lo vemos en lugares como Mateo, capítulo 8, versículos 27 y 34, y capítulo 9, versículos 8, 26, 31 y 33. Y su asombro, por lo general, los llevó a oponerse a Jesús. Algunos se oponían a Jesús simplemente por no creer. Otros, especialmente los líderes judíos, lo criticaban abiertamente. Algunos temían a Jesús, como en Mateo capítulo 8, versículo 34. Otros estaban horrorizados, como en Mateo capítulo 9, versículo 3. Ocasionalmente, la oposición a Jesús parece haber estado bien intencionada, como en capítulo 9, versículo 14, aunque todavía estaba equivocada. Y algunas veces, las personas se opusieron a Jesús porque voluntariamente rechazaban lo que sabían que era verdad, como en Mateo capítulo 9, versículo 34. Tristemente, la oposición a Jesús vino a ser más y más prominente al continuar el ministerio de Jesús. Probablemente uno de los más grandes enigmas cuando vemos el Nuevo Testamento es cómo la gente pudo rechazar a Jesús cuando vieron con sus propios ojos los milagros. La gente se admiraba, dice la Escritura, una y otra vez de lo que él hacía. Cuando consideramos esa pregunta, ¿cómo podían hacer eso? Creo que debemos ver Mateo 22-29. Jesús les dijo a los fariseos, están en un error porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Ahora, él, en ese contexto específicamente se dirigió a los saduceos, pero creo que lo mismo se puede decir de los fariseos, los maestros de la ley. Ellos habían enseñado equivocadamente a la gente. Las expectativas del Mesías que había de venir habían sido formadas por una enseñanza incorrecta. Creo que ahí hay una gran lección para nosotros el día de hoy. La gente que no conoce bien la palabra de Dios y enseña incorrectamente a la gente, establecen falsas expectativas entre ella. Y creo que eso es exactamente lo que sucedió en el primer siglo en Israel. Ellos habían esperado que llegara un Mesías, y había un triunfalismo nacionalista, si se puede decir. Y Jesús vino. Y aunque hizo cosas que nunca habían visto y nunca verían otra vez, terminaron rechazándolo porque los ataques de los líderes sobre Cristo siempre buscaron desacreditar sus milagros. Ellos querían relacionarlo con Satanás en las cosas que él hacía. Y con esto, eventualmente, es triste decirlo, las décadas, las generaciones de enseñanzas incorrectas, los ataques de aquellos en posiciones de autoridad y las autoridades religiosas, eventualmente condujeron los corazones de mucha de esa gente lejos de Cristo a pesar de los milagros que habían visto. Mateo cierra la sección narrativa de los poderosos milagros de Jesús en capítulo 9, versículos 35 al 38, al describir la compasión de Jesús por las multitudes. Escuchemos el registro en Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Jesús entendió que una razón por la cual su pueblo no lo recibió como rey, era que ellos habían sido maltratados y mal enseñados por muchos de sus líderes. Pero también sabía que sus milagros estaban ablandando sus corazones, inclinándolos a seguirlo. Así que él instruyó a sus discípulos a orar para que Dios levantara evangelistas y líderes justos, hombres que pudieran traer a los perdidos al reino de los cielos en la tierra, y a enseñarles cómo ser ciudadanos justos. Habiendo explorado las narrativas de Mateo acerca de la propagación del reino, vamos al discurso que corresponde en Mateo capítulo 10, versículo 1, al capítulo 11, versículo 1. Este discurso
se enfocan los discípulos como emisarios o representantes del Rey. En esta sección, Jesús respondió al reto que había planteado al final de la narración anterior. Después de dar instrucciones a sus seguidores a orar para que Dios levante evangelistas y líderes, Jesús extendió su ministerio personal del reino al dar poder a los 12 discípulos para el ministerio y ordenarles a que anuncien la presencia del reino de palabra y obra, tal y como Él mismo lo había hecho. Como leemos en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, Jesús los comisionó con estas palabras: Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Jesús dio a sus discípulos muchas advertencias antes de enviarlos. La vida no sería fácil cuando ellos siguieran el ejemplo de Jesús. El mundo no sería amable con ellos. Sufrirían, se burlarían de ellos, los arrestarían y los matarían. Pero Jesús también les prometió que su ministerio sería bendecido por su Padre Celestial, y eventualmente la vida del reino sería de ellos. Escuchemos cómo Jesús afirmó a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 39. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Los discípulos de Jesús estaban abandonando sus vidas pasadas por la causa de las enseñanzas de Jesús y su ministerio de sanidad. Pero Jesús les aseguraba que encontrarían la verdadera vida del reino en compañía del propio Rey Jesús. In this second major division of the gospel, En la segunda división, hemos visto que Mateo describió la propagación del reino en términos de las obras de poder de Jesús y las instrucciones de Jesús a sus discípulos. Y esto provee un buen modelo para nuestro propio ministerio en la iglesia moderna. Al confiar en el poder de Jesús y servirle fielmente, Jesús edificará su reino a través de nosotros y nos recompensará con bendiciones celestiales.